Vamos a empezar de forma rápida con una pequeña línea de tiempo acerca de todos los sucesos importantes que sucedieron en México de entre 1808 hasta 1920. Como primer suceso tenemos obviamente el inicio de la crisis política, donde el golpe de Estado en España, donde Napoleón toma el poder, y en Nueva España surge un vacío de autoridad, donde se forman conspiraciones autonomistas. Para 1810 inicia la independencia y el 16 de septiembre el grito de Dolores por parte de Miguel Hidalgo. En 1811 muere Hidalgo y Hidalgo y sus principales insurgentes son capturados y ejecutados. Para 1813, el Congreso de Chilpancingo se funda y José María Morelos presenta Sentimientos de la Nación. En 1815 muere Morelos y para 1821 se consuma por fin la independencia gracias al Plan de Iguala y entrada del ejército trigarante. México se independiza de España y para 1823 la caída del Imperio de Iturbide, se establece también la República Federal y en 1824 se crea la primera Constitución Federal. Se forman oficialmente la primera República Federal. Ya cuando llegamos a 1836 y vemos un poco de esos conflictos que vamos a tener entre México y otros países, comenzamos con la pérdida de Texas, ya que Texas se independiza de México tras la batalla de San Jacinto. En 1846 al 1848 ocurre la guerra de México y Estados Unidos, donde Estados Unidos invade México por varios frentes. Para 1847, tropas estadounidenses ocupan la Ciudad de México y en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México pierde tanto California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado y Wyoming. En 1853, la venta de la mesilla, ya que México vende territorio adicional a Estados Unidos, sur de Arizona y Nuevo México más o menos. Y para 1857 empiezan a haber esas reformas y los conflictos que empieza a tener el propio país dentro de él sí mismo, ya que en 1857 se crea la nueva Constitución Liberal y se establece un régimen federal con fuertes libertades civiles. En 1858 a 1861 comienza la Guerra de Reforma, que es el conflicto entre liberales y conservadores también. En 1862 a 1867 ocurre la Segunda Intervención Francesa. El 5 de mayo de 1862 México vence en Puebla a Francia y en 1864 Maximiliano de Habsburgo es impuesto como emperador. Para 1867 derrotan a los franceses y con el fusilamiento de Maximiliano y triunfo de los liberales. Ahora entramos al Porfiriato que ocurrió entre 1876 a 1911. En 1876 Porfirio Díaz toma el poder, inicia un largo periodo de estabilidad autoritaria y para 1884 a 1911 se consolida el Porfiriato, ya con la modernización económica, inversión extranjera y las desigualdades sociales que tiene este periodo. Pero antes de esto ocurrieron algunos procesos, como por ejemplo para 1910 inicia la revolución, un 20 de noviembre Madero llama al levantamiento contra Porfirio Díaz. Para 1911 renuncia Porfirio Díaz de su puesto de la presidencia y Madero asume la presidencia. En 1913 ocurre la decena trágica, el golpe de estado de Huerta y el asesinato de Madero. Para 1914 cae Victoriano Huerta y los revolucionarios Villa, Zapata, Carranza, Obregón triunfan sobre él. En 1915 ocurre la guerra civil entre fracciones revolucionarias y Carranza vence y se consolida en el poder. Para 1917 se crea la Constitución de 1917 que establece derechos laborales, propiedad nacional del petróleo y una educación laica. Es hasta 1920 donde se concluye parcialmente la etapa armada. La rebelión de Agua Prieta cae Carranza y Álvaro Obregón asume la presidencia marcando el cierre del conflicto armado. A inicios del siglo XIX, España vivía una profunda desigualdad. Los peninsulares controlaban el poder, mientras que los criollos, los indígenas, mestizos, comerciantes, etc., sufrían discriminación, tanto en la parte económica como en la parte social. España imponía altos impuestos y monopolios. Esto perjudicaba directamente a los comerciantes y a campesinos que cultivaban sus tierras, les impedía vender. La crisis política estalló cuando Napoleón invadió España en 1808. Al quedar sin autoridad legítima, o sea, sin rey, surgió la idea de que los territorios americanos pudieran autogobernarse. Esto permitió que distintos grupos políticos formularan proyectos de emancipación y algunos buscaban autonomía dentro de la monarquía, mientras que otros como Hidalgo, pensadores libres, impulsaban una ruptura total y justicia social. Finalmente, estas ideas de la Ilustración y el ejemplo de otras revoluciones inspiraron el movimiento. Alguna de estas puede ser la Revolución de España. Esta independencia realmente fue resultado de problemas sociales, económicos, políticos e ideológicos que se combinaron para iniciar la lucha insurgente en 1810. Hablaré sobre las características del liberalismo mexicano, una corriente que transformó el país y sentó las bases de la República moderna. El liberalismo defendió las libertades individuales, la igualdad jurídica, la separación iglesia-estado y la propiedad privada. Su objetivo era crear un estado laico, moderno y basado en la ley. Estas ideas se plasmaron jurídicamente en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma.
que abolieron fueros, desamortizaron bienes de la Iglesia y garantizaron derechos como la libertad de expresión y el juicio de amparo. Políticamente, el liberalismo impulsó el federalismo, la división de poderes, la soberanía popular y socialmente promovió la educación laica, la movilidad social y la identidad ciudadana. Es este proyecto, México consolidó una república democrática, un marco jurídico mucho más justo, que aún hasta el día de hoy nos define nuestra vida política. Y durante el siglo XIX, México enfrentó dos de las grandes invasiones que ha tenido: la invasión estadounidense y la invasión francesa. Y la invasión estadounidense, que abarcó entre 1846 y 1848, gracias al creciente intento del capitalismo y de conseguir una sobreexplotación del ya entonces débil México, logró quitarle o apropiarse de algunos de los territorios que teníamos nosotros, como por ejemplo el famoso Texas. Además de eso, posteriormente la intervención francesa, que fue en 1862, con la consolidación de Maximiliano en nuestro territorio, logró hacer que todavía muchos más de nuestros recursos y todo eso se fuera hacia Francia y nosotros nos debilitáramos aún más como nación. Aquí podemos ver en la progresión 3 cómo se explica que el capitalismo tuvo una gran influencia acerca de los intereses políticos de estas dos grandes naciones que terminaron por consolidar la propia debilidad del pueblo mexicano. Durante la proyección 4 les hablaré sobre el siglo XIX. En México, los obreros, campesinos e indígenas vivían bajo una fuerte condición de explotación. En las ciudades sufrían los trabajos de largas jornadas, salarios muy bajos y hasta trabajos infantiles. En el campo, los campesinos estaban atrapados en un sistema de semiesclavitud que los mantenía endeudados de por vida. Así surgieron las primeras organizaciones obreras, como las sociedades mutualistas, que buscaban mejorar la vida de los trabajadores. También empezaron a llegar nuevas ideas, como el socialismo y el anarquismo, que inspiraron a los obreros y campesinos para luchar y mejorar condiciones, así formando el grupo el Gran Círculo de Obreros de México. Aunque el gobierno frenó estos movimientos con violencia, luchas no se detuvieron, fortalecieron las resistencias y factores, oprimiendo, ya que solo los grupos privilegiados podían votar. Ahora, explicaré algunas de las vertientes conservadoras que surgieron en México durante el siglo XIX y cómo influyeron en la información del país. El conservadurismo defendía el orden, la religión católica y la continuidad con estructuras coloniales. Se oponía a cambios radicales del liberalismo y buscaba gobiernos fuertes capaces de mantener estabilidad, como por ejemplo ya se acaba de mencionar, la monarquía. Sus expresiones fueron diversas, impulsaron proyectos monárquicos como los imperios, el imperio de Iturbide, promovieron el centralismo político, defendieron el poder de la Iglesia y mantuvieron una visión social jerárquica. Si bien aportaban estabilidad en momentos de crisis, también frenaron la igualdad, limitaron la participación ciudadana y defendían los privilegios de las élites. Comprender estos proyectos nos permite analizar sus continuidades y asumir una postura crítica frente a cómo ha influido la vida política y social de México. Considerando a los pueblos indígenas primitivos, sí promovió su asimilación forzada bajo valores occidentales, investigando sus culturas y sabores, como rebeliones, entre ellos la guerra de castas, los levantamientos de yaquis y los huicholes, etc. Los indígenas desde el siglo XIX hasta hoy las luchas indígenas del siglo XIX hasta hoy reivindican el principio expresado por Emiliano Zapata: la tierra es de quien lo trabaja, cuestionando el derecho a la tierra lo otorga el dinero o el trabajo. Ahora vamos a hablar del porfiriato. Duró aproximadamente 35 años, de 1876 al 1911. El país presentó una modernización considerable, pero ¿a costa de qué? Un régimen no democrático y autoritario. Porfirio Díaz gobernó ininterrumpidamente ese periodo de tiempo. El país, aunque tuvo modernizaciones muy significativas como la inversión extranjera y la transformación del ferrocarril, presentó también otra cosa. Con la llegada de la revolución industrial, presentó cambios notables en los mexicanos. ¿Por qué? Porque hubo jornadas laborales muy largas, desde 12 a 16 horas, lo que la verdad fue un martirio para los mexicanos. Y también no solo eso, sino que les pagaban con vales en tiendas de raya. ¿Y qué es esto? Prácticamente ese sistema los tenía endeudados de por vida, lo que les beneficiaba, y con base al despliego de tierras conseguían a que indígenas trabajaran de forma gratuita, prácticamente mano de obra barata. Con esto fueron los pasos para que se diera a cabo la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de la Progresión 8, también del mismo porfiriato. Vamos a ver sus impactos que tuvo en la comunidad campesina. Durante el porfiriato, las políticas de Porfirio Díaz favorecían a hacendados y empresas extranjeras, pero despojó de sus tierras y también endeudó y les dio malas condiciones a los mismos campesinos, ya como explotaciones laborales y a obreros. Los campesinos perdieron sus tierras por las leyes de deslinde y también
lo que generó conflictos agrarios y levantamientos como el encabezados por Zapata. En las ciudades, los obreros tuvieron largas jornadas laborales con bajos salarios y falta de derechos, lo que llevó a huelgas importantes como la del Río Blanco y Cananea. Otra cosa que pasó es que estas injusticias impulsaron la organización obrera y fueron una de las principales causas del estallido de la Revolución Mexicana. Esto buscó justicia social, restitución, condiciones laborales más óptimas y esto impulsó también lo que es la Revolución Mexicana. Para entender la Revolución Mexicana también hay que entender qué estaba pasando en el mundo en ese entonces. Como primer precedente tenemos la Primera Guerra Mundial que ocurrió en 1914 y con esto ya nos dábamos un poco cuenta de qué es lo que buscaban los demás países o intereses políticos que buscaban capitalizarse a base de explotar a otros países para seguir creciendo ellos mismos. En 1917 surgió otro proceso clave que fue la Revolución Rusa, en la cual estaba basada en la colectivización y la igualdad social. Este acontecimiento también marcó un principio, una pauta para otros movimientos como la justicia social, derechos laborales y la redistribución de tierra. Con esto podemos ver cómo estos dos movimientos, siendo la Guerra Mundial y la Revolución Rusa, dieron pie o pauta a que se realizara la Revolución Mexicana, ya que gracias a esta revolución nos intentábamos zafar un poco de esas políticas tan extremistas que tenía el porfiriato.